Hola, te habla Karina Falcón, creadora de Mujer Lunar y directora en Carpa Lunar. Y en este video he querido traerte una clase maestra de Lilith en Virgo. A mí me gusta mucho el formato de las clases maestra, mucho más que los videos que a lo mejor tenemos ciertos ejes, sobre todo porque hay ciertos temas que prefiero abordarlos paso a paso y traer toda una estructura como clase maestra. Y este es el caso. Esta vez he querido tener disponible en este formato como una clase gratuita, Lilith en Virgo, para que nos pueda acompañar en los próximos meses en donde vamos a tener este tránsito de Lilith en Virgo. Bueno, ¿quién es Lilith? Seguramente has escuchado ya hablar de Lilith. Eh, ha estado ha venido muchísimo al colectivo, a los espacios colectivos, a la psique colectiva, a los aprendizajes colectivos, para empezar a dialogar acerca de quién es Lilith, cómo se aborda Lilith, cómo se trabaja toda esta sombra de lo herido femenino. Y bueno, desde la astrología chamánica y evolutiva, que es una astrología que yo enseño en Carpa Lunar, vemos a Lilith desde tres espacios. Hay tres fases de Lilith. Una de ellas tiene que ver con la Lilith oscura o la Lilith media, que es el punto focal vacío, eh, que justo es como una energía que tiene que ver con el vacío de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces la Luna hace un movimiento de traslación alrededor de la Tierra y este movimiento decimos que tiene forma de elipse o es elíptico. Y entonces el espacio más lejano de esta elipse, de este camino, se llama apogeo lunar. En ese apogeo lunar hay un punto vacío, hay un punto que no es visible, que es en donde habita, digamos, la máxima oscuridad cuando la luna se encuentra en el apogeo, y a eso vamos a llamar la Lilith oscura o la Lilith media. Y esta Lilith tiene la fuerza de las otras Liliths o de las otras fases. Esta es la Lilith que mayormente trabajamos en la astrología chamánica y evolutiva, pero también le damos un ojo a las otras Liliths porque nos traen una mitología específica. Es decir, a veces queremos abordar desde un lugar muy lineal un asteroide o un punto matemático o un punto específico y lo queremos abordar como si ese espacio en tu mapa natal trajera ciertas cualidades y solo tuvieras que trabajar con ello. Y lo cierto es que cuando somos capaces de observar la mitología o la historia sagrada que hay detrás de ello, podemos comprender mejor cómo nuestra historia personal se inserta en ese lugar. Podemos comprender a un nivel mucho más profundo de qué va esa labor sagrada en nuestra propia astrología. Entonces, en esta astrología chamánica y evolutiva vemos a Lilith como esa herida femenina o la sombra lunar. Ya vimos que es netamente un vacío lunar y eso proyecta una sombra en nuestra astrología personal. Ahí se abre una herida femenina que por supuesto tiene que ver con nuestra propia personalidad y nuestro propio camino, pero nuestro camino hace eco de una historia en el linaje, entonces también esta herida es una herida del árbol genealógico, es una herida quizá de muchas generaciones atrás y también trae eco de la herida colectiva. Lilith también representa nuestros temores, son nuestros temores más profundos, sobre todo cuando se trata del pulso de la energía femenina que habita en todos los seres. Nos habla también de la sequedad creativa, cuando decimos es que yo me siento reseca, yo no puedo disfrutar mi sexualidad o la disfruto desde un lugar que no me gusta o me siento poco creativa o siento que mi potencial creativo está congelado, ahí estamos hablando de Lilith. Ahí estamos haciendo una descripción de Lilith y poder ubicarla en nuestra astrología nos comienza a dar las pautas para descongelar ese potencial creativo.
para poco a poco comenzar a trabajar con esta sequedad creativa hasta convertirla en un río, en un caudal. Lilith también nos habla de un poder que está velado, que está ocluido, un poder que de alguna manera nos hemos dicho que no tenemos, ya sea a nivel personal o a nivel linaje. Nos habla también de resentimiento, sobre todo por situaciones que hemos vivido con las mujeres de la familia o las situaciones que las mujeres de la familia han vivido y cómo eso ha hecho un eco en mi propia historia. Y también nos habla de fragmentación. Entonces, en la astrología chamánica vamos a tener tres momentos con Lilith. Vamos a tener el momento de visualizar lo reprimido. Trabajamos con Lilith desde lo reprimido, lo que no puede ser dicho, lo que no puede ser traído, lo que yo siento que si lo hablo o lo digo o lo comparto, me puede poner en una situación muy vulnerable o se puede tergiversar lo que yo estoy intentando decir, ¿no? Entonces, mejor lo escondo. También hablamos de la Lilith exiliada, que es todo ese dolor, esa venganza, esa renuncia al paraíso de lo femenino herido y permanecer alejadas de eso que en realidad deseamos profundamente, pero que preferimos renunciar antes de perder nuestra libertad o antes de perder algo que es importante para nosotras. Usualmente la astrología va a trabajar con esa Lilith exiliada y va a permitir que sea el exilio como una especie de, permite simplemente que tu mujer salvaje, la que no quiere estructuras, la que necesita un poco de caos para espabilarse creativamente, permite que esa Lilith salga o permite que eso femenino en ti salga. Y lo cierto es que eso solo te deja en el exilio. Una y otra vez te deja en la fragmentación y en el exilio. Cuando empezamos a trabajar a la Lilith integrada, ahí vamos a tener a una Lilith saludable. No vamos a estar llamando al caos, a la fragmentación, a la laxitud, ¿no? Ética o moral o incluso en cuanto al orden personal. No vamos a estar evocando a la Lilith demonia, que sigue siendo la Lilith exiliada, sino que ahora vamos a integrarla saludablemente. Y para poder integrarla necesitamos escuchar su mitología o su historia sagrada en nuestra historia, su impulso y poder tener un abordaje adecuado. De eso te voy a compartir un poco en esta clase. Entonces, la Lilith de la falsa luz, la Lilith que vemos de repente que, por ejemplo, en estos cultos, ¿no? Del New Age o de repente en astrología de Instagram, que es muy light. Yo me refiero siempre como a esta espiritualidad o astrología de Instagram como de personas que no se han formado, de personas o que se han formado en alguno u otro curso, pero que no profundizan en el conocimiento y simplemente lo roban y lo replican y no tienen conocimiento de esto, pero como es algo que se está hablando mucho y que digamos se está poniendo de moda, entonces tienden a traerlo y hablarlo y sobre todo algo que pasa es que lo tergiversan el conocimiento. Este conocimiento no es real, este conocimiento no te lleva a tu orden personal, no te lleva a sobrepasar la frustración, sino que al contrario te garantiza el sufrimiento. Entonces, Lilith en la falsa luz se aborda como ese llamado a lo fragmentado en nosotras, ese llamado a la sociopatía, a la esquizofrenia, lo cual no es normal. Cuando alguien te dice es que Lilith es sacar toda tu esquizofrenia o toda tu sociopatía o sacar toda tu fuerza oscura y llamar al caos y desde ese lugar simplemente pararte en la vida. O por ejemplo decir, esto lo he escuchado bastante, que dicen que la esquizofrenia es la forma más elevada de espiritualidad y esto no es verdad, esto no es cierto, esto solamente está promoviendo un caos interno que posteriormente habilita otras formas de opresión que pareciera que no son opresión, pero que son más sutiles y que te llevan a la fragmentación interna. Entonces, no es verdad que la esquizofrenia sea la forma más elevada de espiritualidad. Tampoco es verdad que al nombrar a Lilith o trabajar con Lilith o trabajar con esa sombra, tengamos que darnos a la laxitud o a el relativismo ético o moral. Eso no es verdad. Eso solamente ocasiona distorsión interna y eso va a causar algo en nosotras, que
veamos a las personas que tienen estos rasgos narcisistas o que claramente son narcisistas o personas siniestras, que las empecemos a ver encantadoras, que las empecemos a ver como seductoras, que las empecemos a ver como personas buenas y que seamos indulgentes ante todas las faltas que están cometiendo. Porque cuando tú desatas a Lilith desde la falsa luz y te relajas mucho moralmente, éticamente, y piensas que puedes navegar desde ese relativismo y desde ese caos, estás invitando al caos allá afuera, estás invitando a otras personas que gustan de ese caos a acercarse a tu vida, estás invitando a la Lilith demonia y a la Lilith exiliada a venir a tu vida a través de personajes femeninos o a través de personajes masculinos que utilizan esta falsa luz, este falso ser encantador, este falso ser seductor, este, para esconder todos estos rasgos narcisistas y psicopáticos. Si tú estás diciendo, vamos a abrazar a nuestra Lilith y vamos a permitir que nuestra sociopatía, nuestra esquizofrenia salga y que esa sea la que nos impulse, estás diciendo claramente que también vas a invitar a las personas narcisistas que se alimentan de ese tipo de personalidades a venir a tu vida y ese tipo de personas siniestras. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el trabajo con Lilith es un trabajo profundo, es un trabajo también iniciático, es un trabajo que no puede simplemente abordarse desde lo superficial. No podemos llamar a liberar a Lilith sin que haya antes responsabilidad, capacidad para responder. Si yo no tengo capacidad para responder y llamo a Lilith y digo, es que me quiero empoderar en mi Lilith tergiversada, lo único que voy a desatar son las bajas pasiones. Esas bajas pasiones que pertenecen a los chakras bajos, que pertenecen a los primeros chakras y que nos están llamando al desorden sexual, al desorden creativo, a la ambigüedad, al relativismo ético, a la relajación moral y que nos van a llevar al exilio de nosotras mismas. Cuando liberamos a Lilith sin tener responsabilidad, sin ser capaces de responder, sin madurez, se convierte en una fuerza caótica. Y poco a poco empiezo a sentir una fragmentación interna. Empiezo a sentir que yo no soy la que hace esto. Es que si yo hubiera sido capaz de verlo, me daría cuenta que no lo haría de esa manera, ¿no? O yo no fui la que actué. O me apena muchísimo porque me doy cuenta que de haberlo pensado conscientemente yo no hubiera actuado de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo elegimos trabajar con Lilith, porque si elegimos trabajar todavía desde la demonia, desde la exiliada, desde la relajación moral, desde la relajación ética, desde las bajas pasiones, desde que deja salir a tu niña interior y que haga todo el caos y todo lo que siempre ha querido hacer, eso es garantía de sufrimiento y eso te lleva directamente a bordear el abismo, ese abismo que ahora está como más sintiéndose, ¿no? Entonces, bueno, ya que hemos hablado de esta Lilith desde la astrología chamánica y evolutiva, que te invita a una profundización, que te invita a hacer un trabajo profundo, a una labor con esa sombra verdadera y no nada más desatar a la sombra, que eso es contrario, ¿no? A lo que de repente se promueve en la falsa luz o, por ejemplo, no que necesariamente, muchas veces hay maestros y maestras que trabajan desde la falsa luz y no saben que lo están haciendo, no saben que están llamando a ese tipo de fuerzas. Entonces es importante que también, sobre todo en este espacio de lo espiritual, del desarrollo humano, cuando toquemos temas es porque estamos versados en los temas, cuando es porque hemos leído, es porque hemos trabajado con esos temas, es porque los hemos integrado en nuestra vida y nos ha hecho bien y estamos entonces listos y listas para poder compartirlo con otras personas. De otro modo, simplemente es como si fuésemos niñas, ¿no? O brujitas, compartiendo cosas, pues porque se nos ocurrió, porque lo vimos y nos damos cuenta que es trending topic y entonces lo compartimos. Y eso empieza a tergiversar las cosas y hace muchísimo daño al alma humana. Entonces, hemos pasado ya por un periodo de Lilith en Leo. Lilith en Leo prácticamente todo el 2023 nos ha hecho mirar, observar, escuchar algo muy importante y esto es justo el falso brillo.
El falso brillo personal es ese falso brillo que aprendemos, ¿no? Que habitamos porque sentimos que si mostramos quiénes somos verdaderamente, no vamos a ser aceptados o aceptadas. Entonces es como si nos hubiéramos colocado en un estereotipo y quisiéramos caber en ese estereotipo específicamente y vamos perdiendo conocimiento de quiénes somos, vamos perdiendo nuestra propia estima, se pierde sin duda la voz del corazón, se pierde la generosidad, se pierde nuestra realeza personal, dejamos de ser el sol de nuestra propia vida para que otras personas sean el sol de nuestra vida o empezar a eh, invocar y empezar a también como a ceder nuestro poder, ¿no? Ante otras personas o ante sociedades o ante un gurú o ante alguien que elevamos en un pedestal. Eso es el falso brillo, eso es el falso también amor y el falso amor propio también, ¿no? Que decimos es que yo me cuido mucho y yo me amo tanto que no voy a permitir que esto suceda cuando en realidad nos estamos quizá autoengañando. Entonces, a Lilith en Leo debimos haberla integrado y no quiere decir esto como ya nos hemos supergraduado, ¿no? De Lilith en Leo, pero para poder cursar lo que nos está invitando Lilith en Virgo, Lilith en Leo nos invitó a empezar a adentrarnos en un autoconocimiento. ¿Quiénes somos aquí y ahora nosotras? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos disgusta? ¿Cómo son nuestros espacios individuados? ¿Quién soy yo lejos de la esfera o apartada de la esfera de mi familia? No que me separe de mi familia, pero que yo sepa quién soy yo, como en una separación interna, en una separación psíquica de la esfera de mi familia y de quién soy yo o lo que se espera de mí por parte de mi familia. Entonces ahí empiezo yo a tener autoconocimiento, qué me gusta a mí, por qué me gusta a mí de tal o cual forma, qué es lo que yo disfruto en la vida. Y desde ese lugar, entonces empiezo a tener autoestima. La autoestima no es que yo me diga qué bonita soy, qué bella soy, yo merezco puras relaciones vibrando alto. Eso no es la autoestima. La autoestima es que yo me sé capaz de salir adelante de todos mis retos, que yo sé que tengo la capacidad de extraer dentro de mí recursos internos, habilidades para poder realizar mi vida, para poder transformar mi sombra, para poder manifestar lo que yo quiero manifestar. Si yo tengo esa autoestima, entonces todo lo que suceda en mi vida, yo sé que voy a poder con ello, cruzarlo, integrarlo, mirarlo, tener el discernimiento para poder entender qué es lo mejor para mí. Pero si yo no tengo autoestima, constantemente le voy a pedir a otros y a otras que me rescaten. Primero a mis padres, probablemente incluso ya estoy en edad de tener mi propio espacio y sigo viviendo en casa de mis padres o sigo pidiendo que mis padres me rescaten de algún modo. También puede ser que algún familiar, ¿no? Constantemente estoy pidiendo que la familia me rescate en algún sentido, o quizás pido que todos mis maestros, las personas que me acompañan, mi terapeuta, de algún modo me rescate. Distinto es pedir apoyo, acompañamiento, saber que una es dueña de su propia vida e ir estructurando su propia vida escuchando consejos, ¿no? Habilitando ese espejo que el otro puede traer para que yo pueda integrar de una mejor forma, de una forma más sensata. Entonces, si tenemos esa autoestima, no importa que venga en la vida, sabemos que siempre podemos con ello, que vamos a poder construir, que vamos a poder manifestar, que vamos a poder co-crear la vida que tanto soñamos, no solamente desde lo materializado, sino también internamente. Entonces, tenemos voz del corazón, podemos darle voz a nuestro corazón. ¿Cuál es el sueño de mi corazón? ¿Qué es lo que mi corazón quiere traer? ¿Qué es lo que mi corazón quiere manifestar? ¿Qué es lo que mi corazón sueña? Le doy a mi corazón eso que necesita. De ahí también parte la nobleza, que cuando yo siento tan lleno mi corazón, entonces doy a los demás. Doy porque tengo mucho para dar. No escatimo,
Sé que mi corazón está abierto para poder darse también como cuidar mi corazón. Sé que mi corazón es mío, es mi responsabilidad, entonces no se lo doy a mis relaciones de pareja, no se lo doy a mis relaciones amadas, ¿no? Sino que yo soy dueña de mi corazón, yo custodio mi corazón y desde ese lugar la generosidad es genuina porque yo sé cuándo dar y también sé cuándo no dar, cuándo tengo que eh, cercar, guardar, cuidar, incluso defender mi ser. La realeza personal tiene que ver con ser genuina, que realmente seas genuina con lo que quieres, con cómo lo quieres. Entonces, desde ese lugar nos elevamos en un punto distinto y traemos nuestra realeza personal. Somos reales y desde esa realeza nos reflejamos en la tierra. El liderazgo que inspira, que es un liderazgo que parte siempre de una misma, la confianza, confiar no solamente en nuestros propios recursos, sino también confiar en el universo. Yo sé que es 50% el universo, 50% mi acción, mi voluntad, mi libre albedrío. Y luego poder ser el sol de nuestra vida, no poner al centro de nuestra vida las necesidades de otras personas en detrimento de nuestra salud o en detrimento de nuestro orden personal, sino que poder darnos cuenta que nosotras somos nuestra causa y que cuando nosotras somos nuestra causa, podemos invitar amorosamente a todas las personas con las que compartimos, que ahí es lo que realmente nos hace sentido en la vida. Compartir con nuestra familia, compartir con nuestros hijos, compartir con nuestra pareja. Entonces, pero siendo el sol de nuestra vida, ¿no? Cuidando nuestro fueguito, cuidando nuestro brillo personal. Y algo que hemos descubierto también en este periodo de Lilith, sobre todo cuando ha hecho esta astrología junto con Venus en el verano, o bueno, en el solsticio de verano, o si estás en el hemisferio sur, en el solsticio de invierno. Entonces, ahí en esa astrología de Venus con Lilith, hemos tenido la posibilidad de mirar la falsa luz, el falso brillo, el falso autoamor o el falso amor propio, y hemos decidido cultivar o custodiar algo que encontramos ahí como una flama interna, ¿no? Decimos esta flama interna como una llama creativa, como una llama que nos apoya a co-crear. Entonces, ¿qué vamos a encontrar con Lilith ahora que ya empieza su tránsito en el arquetipo de Virgo? Bueno, vamos a encontrar la medicina de la frustración. Esa es la primera puerta que encontramos con esta Lilith en Virgo. Nos sentimos que no podemos dar pasos hacia adelante porque quizá nuestro dinero, nuestro patrimonio, nuestros recursos están comprometidos. Entonces no podemos avanzar hacia adelante, pero tampoco podemos dar pasos hacia atrás. Es como lo que dejaste atrás, lo dejaste atrás. Lo que está adelante todavía no puedes alcanzarlo. ¿Por qué? Porque hay algo que elaborar dentro de nosotras. Sentir esa frustración, sentir que las cosas no están saliendo como yo quisiera o no fluyen como yo quisiera, o que hay algo que me atora, hay algo que me atranca, eso es muy clásico de Lilith en Virgo. Sentir que hay resequedad en algún sentido, ya sea en mi creatividad o que hay algo que yo he venido cediendo por meses o por años y que ahora es necesario que yo pueda recuperar. Este es un espejo de lo que nosotros vivimos a finales del 2014 y hasta mediados del 2015, en donde también tuvimos a Lilith en Virgo. Es como todo lo que teníamos que purgar de nuestra tierra, lo tuvimos que purgar en ese entonces para asegurarnos la creatividad, para asegurarnos un nuevo camino. Entonces, aquí y ahora estamos enfrentándonos frente a una frustración que tiene que ver con la resequedad de nuestra tierra personal, la resequedad quizá en nuestras rutinas, que hay cosas que evidentemente ya no están funcionando para que de nuevo esa tierra se sienta fértil, se sienta de nuevo como esa tierra fresca que está lista para poder recibir una semillita. Entonces, ante esta medicina en la frustración, para poder encontrar esta medicina en la frustración, para poder reconocer la medicina de la frustración, necesitamos preguntarnos, ¿cómo hice para co-crear esto? ¿Cómo hice para co-crear esto?
Y aquí viene uno de los grandes aprendizajes. Es muy distinto sentirnos responsables o con capacidad para responder por nuestra vida a sentirnos culpables. Muchas veces confundimos responsabilidad con culpabilidad. Si yo soy culpable, entonces yo voy a pensar que yo pude haber hecho mejor algo, o que no debí, o que hice, o que... Y entonces ante esa culpa de lo que me trajo aquí, yo voy a buscar castigarme. Y voy a buscar castigarme desde el dolor, desde el sufrimiento, el autosabotaje, bueno, mil formas de castigarnos. Y esa no es la invitación. Con Lilith en Virgo, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo puedo hacerme responsable de esto en el sentido de cómo puedo tener capacidad para responder por esto. Cómo ya ocurrió lo que tuvo que ocurrir, tomé las decisiones que tuve que tomar, sucedió lo que tenía que pasar. Pude haber hecho cosas mejores o pude haber hecho las cosas de distinta forma, sin duda. Entonces, aquí lo que vamos a revisar es cómo hice para co-crear esto. ¿Cómo hice para meterme en este lugar, con estas personas, en esta situación que me causa tanta frustración? Sobre todo, ¿qué me conté? ¿Qué me conté para tenerme en este espacio? ¿Qué fue lo que me dije? A lo mejor me dije que no valía tanto la pena, a lo mejor me dije que lo que estaba haciendo no era valioso, a lo mejor me dije que no tenía los recursos o la fuerza para salir adelante yo sola y entonces quizás me fui a meter a un lugar en donde ya no quería estar, pero ahí paré, ¿no? ¿Qué me conté? ¿Qué me dije para traerme a este lugar? Y además también podemos preguntarnos, ¿qué nos seguimos contando? ¿Qué me sigo contando de esta historia? Y empezar a trabajar poco a poco con las creencias que nos están llevando hacia la poca valoración, ya sea de nuestros recursos personales, de nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestras rutinas, lo que sea a lo que no le estoy dando valor personal. También puedo preguntarme, ¿por qué quiero seguir siendo una niña caótica? ¿Por qué sigo evocando dentro de mí a esa niña caótica que no puede hacerse cargo de su vida, de su dinero, de su manifestación, de su sustento, de sus hijos, de su pareja, de su situación? ¿Por qué quiero seguir siendo o una niña caótica, dependiendo cuál sea tu caso? ¿Qué beneficios secundarios obtengo? ¿Quién me apoya? ¿Quién está conmigo? ¿Quién me rescata? Porque muchas veces si yo continúo siendo esa niña caótica, no tomo las riendas de mi propia vida y tengo la excusa perfecta para seguir señalando a mis padres, señalando mi infancia, señalando las circunstancias externas, señalando a mi pareja, ¿no? Entonces, desde ese lugar obtengo beneficios secundarios también, muchas veces. No dejo las dinámicas de meterme como una niña que está confundida, ¿no? Que no puede tomar las riendas de su propia vida, porque desde ese lugar recibimos apoyo y recibimos el cariño que nunca sentimos haber tenido, ¿no? Entonces se acercan mis familiares que nunca me hablaban y que ahora resulta que me llaman por teléfono, me preguntan cómo estoy. También mi pareja me dice, no te preocupes, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. Recibo apoyo de personas que necesito cerca de mí y que no puedo, no sé cómo tenerlas cerca, no sé cómo establecer una relación saludable o un vínculo saludable, si no es a través de colocarme en ese lugar como si fuese una niña eterna, eternamente perdida, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios secundarios obtengo al colocarme en este lugar? Pero también qué cosas pierdo, sobre todo de mí misma. ¿Qué me cuento para entregar mi fuego creativo? ¿Qué me cuento? Es que lo que me piden es eso, entonces les voy a dar eso, en detrimento de mi creatividad. Si la gente tiene necesidades antes que las mías, entonces yo atiendo esas necesidades y al final me dejo a mí cuando ya me siento cansada, cuando me siento frustrada, cuando me siento triste, cuando me siento abandonada. ¿Qué me cuento para entregar mi fuego creativo? Y también qué beneficios obtengo de entregar ese fuego creativo. Otra pregunta que puedo hacerme es, ¿esta situación actual se parece a alguna situación de mi infancia?
esto que ahora estoy viviendo con nuevos actores, nuevas actrices, se parece a algo que yo viví cuando era pequeña y qué situaciones y qué me quiere enseñar ahora. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que ahora estoy en una circunstancia distinta que me permite hacer uso de mi libre albedrío y que me permite tomar pasos certeros para salirme de esta escena, ¿no? Y por último, también podemos preguntarnos en dónde siento que otros no me valoran. Algo que vamos a vivir mucho con esta Lilith en Virgo tiene que ver con empezar a valorar por nosotras mismas, empezar a valorarnos eso que pedimos que otros valoren o que eso que vemos que otros no valoran. No lo tenemos que pedir allá afuera, lo tenemos que cultivar acá adentro. Entonces, hay una parte que es recuperar el orden, sin duda. Para poder trabajar con esta Lilith en Virgo, hay que empezar a recuperar nuestro orden. Y para trabajar con nuestro orden personal, hay que llamar al orden en nuestra familia. Esta falta de orden que yo tengo, porque Lilith en Virgo es la herida del desorden, la herida del control total, la herida de que hay algo tan caótico, se vivió algo tan caótico allá atrás que no quiero que vuelva a suceder y entonces voy cediendo partes de mí. Entonces, me pregunto, ¿esta falta de orden cómo surgió? Y aquí hay una vivencia que es muy común en las familias latinas, es muy, muy común en las familias hispanohablantes, en el occidente hispanohablante, que tiene que ver con la hija o el hijo parentalizado o parentificado. La hija parentalizada es la hija que tiene que ocupar el lugar de papá o de mamá o de ambos, ya sea cuando está con papá, pues ocupa el lugar de esposa, cuando está con mamá, ocupa el lugar de esposo, pero siempre está ahí, siendo uno, el sostén emocional de papá o de mamá, escuchando qué le pasa a mamá, qué le pasa a papá, cómo puede vincular ambas partes, entonces es como todo el tiempo los está sosteniendo emocionalmente, ya sea por separado o ya sea en conjunto, pero es decir, se le exige tomar un lugar que no es su lugar desde muy pequeñito. También si somos o fuimos la confidente de mamá o de papá, la cuidadora, la consejera, custodia de su intimidad. Eso nos causa una distorsión tremenda porque por un lado vemos a papá y a mamá capaces quizás de generar su propio dinero, pero por otro lado los vemos como niños pequeños que no pueden velar por su bienestar emocional, ¿no? Entonces, actuamos de confidentes, de cuidadoras, de consejeras, les custodiamos, ¿no? Su intimidad, les custodiamos su espacio. Entonces, eso poco a poco nos va también desdibujando de nuestro propio lugar como hijas. ¿Qué pasa con la hija parentificada o parentalizada? Cuando nos convertimos en adultas, vamos a reclamar nuestro lugar. Reclamamos nuestro lugar en el sitio de trabajo, en la relación de pareja. Constantemente estamos espejeando el reclamo de nuestro lugar. Es como si nunca tuviéramos un lugar exacto, ¿no? Y esto es porque nunca hemos tenido nuestro lugar en la familia. Nuestros padres no fueron capaces de darnos nuestro lugar como hija. Y cuando somos mayores, tampoco somos capaces de colocarnos en ese lugar porque nos parece ajeno. Entonces, constantemente reclamamos que nos den nuestro lugar allá afuera, con la pareja, con nuestros amigos, en diferentes experiencias o situaciones que nos llevan una y otra vez a sentir que no estamos en nuestro lugar. Eso significa que necesitamos ordenarnos en nuestra familia, poco a poco elaborar nuestro propio lugar. Exigimos compensación, es decir, sentimos internamente que esto mi madre o mi papá me lo tienen que compensar y lo cierto es que nunca tenemos esa compensación. Es como siempre vemos que tienen preferencia por un hermano o una hermana o que tienen preferencia por su propia familia o que a su vez ellos fueron hijos parentalizados y obviamente esa es la manera en cómo se vinculan con nosotras. Pero es como que vamos a exigir que nos compensen de algún modo y esa compensación nunca llega y entonces se detona un gran sufrimiento y una frustración. Entonces, para recuperar el orden,
necesitamos ser de nosotras mismas. Necesitamos ordenarnos a nosotras mismas. ¿Quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo entre los hermanos y las hermanas? ¿Qué labores estoy haciendo aquí y ahora que no competen a ese lugar en la familia, sino que me colocan como pareja de mi madre o pareja de mi padre, que me colocan como sparring, que me colocan en un lugar en donde ya no quiero estar y en donde no puedo ir hacia mi vida? Eso es algo muy importante. Una hija parentificada siente que no puede ir a su vida, no puede hacerse cargo de sus propios hijos o hijas, no puede hacerse cargo de sus mascotas, de su casa, porque todo el tiempo está custodiando el orden de su padre o de su madre o de la familia. Hay algo en ella que le dice que ese es su lugar y le es imposible moverse, no puede ir hacia su propia vida, no puede tomar pareja o las relaciones de pareja siempre son inestables, no puede tomar su propio destino, no puede tomar su propia profesión o vocación, le cuesta mucho trabajo porque constantemente hay un jalón hacia recolocarse en esa parentificación. Entonces es muy importante que si te has descubierto en este lugar, puedas ir y constelar con una buena consteladora, con un profesional de verdad que trabaje bien las constelaciones familiares o que trabaje algún tipo de terapia sistémica para que tú puedas colocarte en tu lugar. Eso es como súper importante. A Lilith en Virgo la vamos a integrar con devoción. Eso es algo muy importante. ¿Qué es la devoción? La devoción es dedicar nuestra disciplina y nuestro orden a algo o a alguien que sabemos, algún conocimiento, algo en la vida, algo, una filosofía de vida, ¿no? Que sabemos que nunca vamos a terminar de conocer. Es ese compromiso devocional, ¿no? Cuando decimos es que yo tengo una devoción religiosa, es que nunca vamos a desentramar, nunca vamos a develar el misterio que eso implica, pero vamos a dedicarnos a ello. Vamos a ordenarnos, vamos a disciplinarnos, vamos a conocerlo. Por ejemplo, yo te puedo decir que para mí la astrología me aproximo a ella con devoción. Sé que nunca voy a terminar de conocerla. Sé que siempre hay temas nuevos o temas que ya he mirado y que hay que explorar de nuevo. Nunca voy a terminar de develarlo. Y entonces me disciplino, me ordeno, lo escucho, soy paciente, soy constante en esa escucha, en esa disciplina. Entonces la vivo con devoción. Ahí hay una devoción. También mi devoción a la diosa, ¿no? Este, mm, es eso que tú sabes que no vas a terminar de conocer, pero que quieres dedicar tu vida a ello. Quieres dedicar tu constancia, quieres dedicar tu disciplina a ello. Otro de los aspectos para cruzar este tránsito de Lilith en Virgo tiene que ver con el discernimiento, con la claridad personal. Darnos cuenta cuando esto es luz falsa, cuando esto es falso, cuando esto no es real, porque me vuelve caótica internamente, porque siento que yo no soy la que está actuando, porque llama a partes de mí que más bien se fragmentan, que más bien me rompen por dentro, que me confunden. Entonces, por ahí no es, ¿no? Entre muchos otros aspectos que hay y que te sugiero que vayas. Yo tengo en este canal, tengo una lista, ¿no? Se llama Sanar de Sanar y que justo habla de los cultos del New Age, que habla de esa falsa luz, que poco a poco va a ir increciendo, va a ir creciendo, va a ir todavía haciéndose más masiva, ¿no? Y que es necesario que tengamos esa claridad personal para poder discernir. El cuidado del fuego creativo. El cuidado del fuego creativo es un trabajo que inicialmente se hace con Vesta. Vesta es esa cuidadora del fuego interno. El fuego interno es el fuego creativo, es la chispa divina que tenemos dentro. Es lo que nos permite crear en el mundo. Entonces, Lilith en Virgo está en el territorio de Vesta. Para nosotros en la astrología chamánica, Vesta es la regente de Virgo. Entonces Lilith ahí es, cuida este fuego, ya no lo cedas, no te cuentes estas historias de que tienes que ceder tu creatividad. Colabora generosamente, colabora amorosamente. No implica esto que cierres toda tu vida y te encierres en varios muros,
sino que al contrario, si tú custodias tu propia creatividad, vas a saber cuándo, vas a saber cómo, vas a saber con quién, porque te vas a sentir ordenada, te vas a sentir respetada y tú misma vas a traer ese respeto y ese orden a los espacios. La constancia es muy importante. La constancia es una de las claves de este tránsito y de los próximos meses, de aquí a 6 meses. La constancia, comprometernos. Si yo ya sé que esta quiero que sea mi rutina, estos quiero que sean mis objetivos. Yo ya sé cómo me quiero ver en un futuro, qué quiero estar haciendo en un futuro. O solo sé que quiero llamar a una evolución mía, a subir esa espiral. Entonces soy constante. Entonces voy enfocada a esos objetivos y pongo mi energía, pongo mi compromiso, voy llamando a la claridad en el universo y voy trayendo mi propia claridad. La constancia y la consistencia va a ser muy importante en este tránsito. Desenredar las creencias profundas. Este trabajo de desenredar las creencias profundas eh, es clave, es muy bello, porque implica, muchas veces queremos hacer movimientos en nuestra vida y hay algo internamente que no nos lo permite. Y aunque hemos hecho trabajo de sombra, hemos ido a terapia, hemos tenido muchísimos recursos, no podemos terminar de destrabar eso, no podemos terminar eh, de movernos hacia ese lugar donde queremos movernos. Y muchas veces lo que está en juego es una creencia profunda. Que, por ejemplo, si yo viví que era mejor huir de casa cuando era pequeña, ¿no? Y que la primera vez que logré salirme de casa fue cuando yo me sentí más libre, más contenta, me sentí genuinamente sostenida, me sentí contenta, me sentí alegre, gozosa cuando me salí de casa. Entonces, cuando yo construya un hogar más adelante, ya sea en pareja o por mí sola, voy a experimentar la necesidad de salirme de casa para poder ser feliz, gozosa, alegre. Porque ese primer impacto que tuve cuando logré hacerlo ha creado en mí un patrón, una huella, una creencia profunda de que una está mejor o es más libre cuando se sale de casa. Entonces, constantemente voy a estar en mudanzas o constantemente cuando me mudo voy a estar con la mentalidad de es mejor salirme de aquí, ya sea a un viaje o ya sea porque este, alguien alguna amiga, ¿no? Me invitó a quedarme en su casa y está fuera del país. Pero constantemente voy a estar con esa creencia. Entonces, antes de dar cualquier paso, la creencia nos está diciendo que está lista para poder ser desanudada, para poder ser desenredada, para que de verdad podamos ver cuál es mi creencia debajo de esto. Porque si yo, no sé, por ejemplo, en este mismo caso, ¿no? Me mudo constantemente, en realidad no estoy trabajando con esa creencia profunda, solo la estoy paliando. Y una y otra vez me va a llevar a ese lugar. También, por ejemplo, que decimos en las relaciones, eso se ve muchísimo en las relaciones, ¿no? Yo quiero una relación, pero cuando estoy en una relación romántica, mi creencia profunda es que me coartan la libertad, que no voy a poder ser yo misma, que tengo que sacrificarme, que en algún momento eso se va a volver terrible, porque esas son las creencias que yo llevo debajo, ¿no? Entonces, lo mejor y lo que te da libertad es romper con esa persona. Entonces, uno lo que quiere es romper con esa persona y estás en una nueva relación y todo es hermoso y bello y de nuevo esa creencia profunda. Y esa creencia profunda puede estar enredada con otras creencias acerca de que las relaciones no son buenas porque nos cortan la libertad, porque perder la libertad es terrible, porque probablemente te pierdas a ti misma en la relación. Y puede haber todavía otros nudos que estén por ahí en esas creencias. Entonces, en el primer ejemplo, la creencia que había ahí enredada es tener un hogar es peligroso, entonces mejor no tenemos un hogar, ¿no? Y en la segunda es como tener una relación de pareja te quita tu libertad. Y si uno pierde la libertad, incluso uno puede perderse a sí mismo, ¿no? Entonces mejor no tener relación de pareja, aunque sea algo que uno desea mucho, o no tener un hogar, aunque es algo que uno desea mucho.
Entonces, eso también va a ser como clave. El valor personal, eso que yo quiero que los demás le den valor, entonces lo voy a empezar a integrar yo. Eso que yo observo que a lo mejor mi madre no valora, o mi pareja no valora, o mis compañeros de trabajo no valoran, lo voy a valorar yo primero. ¿Cómo sería valorar esto en mi propia vida, ¿no? ¿Cómo sería valorar esto que yo siento que nadie más valora? ¿Qué tengo que hacer para yo sí sentir que lo cuido, que lo valoro, que lo integro? El orden personal y en nuestra psique es súper importante. De verdad, si tenemos algún tema en cuanto a la parentificación o parentalización, podemos hacer un trabajo sistémico para colocarnos en nuestro lugar, para poder entender mejor nuestro propio rumbo. No quiere decir que nos separemos, a veces sí, vamos a tener que separarnos, hacer separaciones físicas, pero sobre todo implica separaciones emocionales, que yo reconozco cuál es mi propio universo emocional y que ese universo emocional no se mueve o no es como una hoja al viento de acuerdo a las emociones de mi familia, de mi madre, de mi pareja, de mi padre, ¿no? Sino que yo tengo ese control sobre mis emociones, yo tengo control sobre mi propia energía y sobre mi propia psique. Si así lo deseas, puedes cerrar tus ojos y simplemente escuchar esta visualización con Lilith. Caminas por una vereda que está reseca y fragmentada. En tu plexo solar surge un fuego. Este fuego se eleva desde tu raíz, por tu útero, y decanta agua creativa por tu plexo. Este fuego ya no te quema, tampoco te incendia. Este fuego se irradia y brilla con belleza. En tus manos llevas un cántaro, en donde este fuego que se convierte en agua se decanta. Y tú comienzas a derramar con amor, con alegría, con gozo, a la tierra, que es el área de tu vida donde te sentías frenado. Mientras vas decantando, te das cuenta que la vida ya te había preparado para este momento, que todo lo que ha sucedido en el pasado ha sido perfecto para que ahora tu humedad moje tu tierra y la semilla de voluntad sea colocada desde tu libre albedrío. Lamento haberte olvidado, le dices a esta tierrita. Y esta tierrita, ahora cuidada y nutrida, te promete frutos que te sostendrán y te ofrecerán una nutrición distinta. Has restaurado la confianza con tu propia tierra, con tu propio corazón.